Bendecido día, los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Isabel Vargas, me presento. Yo me congrego en Casa de Restauración, Iglesia Cristiana Evangélica, que está en la Real 98, Monte Grande, localidad, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, al igual que mis hermanos que están compartiendo palabra, yo hoy traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que es de bendición, fue y es de bendición, una palabra que este último tiempo el Señor me estuvo hablando mucho y bueno, me llamó la atención porque dos versículos como el Señor puede hablarnos, ¿no? Y bueno, la palabra que voy a compartir con ustedes está en Colosenses capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Y dice así, la leo en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el buen y Santo Espíritu. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Amén. Bueno, esta palabra es del libro de Colosenses, que es una carta que escribió y envió Pablo cuando estuvo preso en Roma. Y envió esta carta, está bajo el título, este capítulo, perdón, está bajo el título de Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual, ¿no? Y en ese tiempo, cuento un poquito el contexto, la situación que se estaba viviendo en ese momento. En ese tiempo había una secta, había una herejía sería una secta, una doctrina que estaba en contra de la doctrina de Cristo, ¿no? Ellos en ese tiempo lo que hacían era valorar la acumulación del conocimiento, solamente la acumulación del conocimiento. Y Pablo consideraba que el conocimiento en sí mismo no tenía valor, ¿no? Era vacío, porque para tener valor este conocimiento debía conducir a un cambio de vida, a una correcta manera de vivir, ¿no? A un cambio para bien, ¿no? Obviamente. Él dice en su carta que el conocimiento de Dios es para todos, ¿no? En síntesis, en toda la carta, yo solamente tomé 3 versículos, pero en toda la carta él habla del conocimiento de Dios, ¿no? Que el conocimiento de Dios es para todos y como dice la palabra, Dios no hace acepción de personas. Y en ese tiempo, ya digo, esta doctrina hablaba mucho de los conocimientos, hablaba mucho de la acumulación de conocimientos, era lo que le interesaba. Y si lo trasladamos al día de hoy, hoy tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha información, ¿no? Pero hoy el Señor nos dice a través de Pablo, de esta carta, nos dice a nosotros lo mismo que en ese momento, ¿no? Dijimos que la palabra es vida y es espíritu, porque fue para ese momento y es para hoy. Hoy nos dice lo mismo, que no nos llenemos de información, que no nos llenemos de conocimiento, que lo busquemos a Él, que lo conozcamos a Él, ¿no? Yo sentí esto muy, muy particularmente, ¿no? Que lo busquemos a Él y que no nos mareemos con tanta información, con tanto conocimiento, porque a veces el llenarnos de esto nos lleva al desánimo, a los miedos, ¿no? A muchas otras cosas, ¿no? Que nos roban la fe, ¿no? La fe, precisamente, lo más preciado que tenemos nosotros, que es nuestra arma, ¿no? Un arma espiritual nuestra, dada por Dios, ¿no? Y dice en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y acá nos dice el Señor a través de Pablo, ¿no? Que lo podamos conocer a Él
para conocer cuál es su voluntad para nuestra vida, ¿no? Para con nuestra vida. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, siendo sabios e inteligentes en el espíritu. ¿Qué significa esto? Que si le damos lugar al espíritu, al obrar del espíritu en nuestra vida, ¿no? Podemos ser sabios e inteligentes, pero si le damos lugar al espíritu en nuestra vida, al obrar del espíritu en nuestra vida, nosotros por nosotros mismos solos no podemos, ¿no? Es decir, si dejamos obrar al Espíritu Santo, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, enseñar por Él, sí podemos tener sabiduría, sí podemos tener inteligencia, pero por el Espíritu Santo, no por nosotros mismos, ¿no? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y si yo conozco más al Señor, conozco su voluntad y dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida, ¿sí? Y soy obediente, ¿no? Al Señor, todo lo que haga va a ser digno del Señor. Todo lo que haga le va a agradar, porque va a ser bueno, ¿sí? Porque es consecuencia directa de yo buscar más de Dios, ¿no? Entonces no puede salir algo mal, al contrario. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y si yo hago todo lo que le agrada a Dios, voy a dar fruto, ¿no? En mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que otro va a poder conocer al Señor porque va a ver lo que el Señor hizo en mi vida, ¿no? Mi vida va a cambiar, mi vida va a transformar. Mi persona va a transformar, a eso se refiere, ¿no? Este conocimiento del que nos habla Pablo, que es el conocimiento ni más ni menos que de Dios, nos lleva a transformar nuestra vida, a transformar nuestra persona, a tener una vida, a tener la posibilidad de una vida mejor. Pablo acá no nos decía solamente que conozcamos a Dios, ¿no? Nos decía, es más, él dice que no solo quería que sepamos más del Señor, sino que también sepamos vivir. Aprendamos a vivir mejor. Seamos sabios en nuestra forma de vivir. ¿Sí? Eso. Es decir, el conocimiento de Dios como poder transformador de nuestra vida, ¿no? Que es consecuencia de conocerlo a Él. Y dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, es decir, fortalecidos con todo su poder, ¿no? Dice la palabra, no es con tu fuerza, no es con tus fuerzas, sino con el Espíritu. ¿Sí? Entonces, acá lo dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, fortalecidos en Él, no con nuestras fuerzas, ¿no? Dice, para toda paciencia y longanimidad, para tener paciencia y longanimidad, si vamos al significado de longanimidad, dice grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esta palabra, este versículo? Que podamos estar fortalecidos por su poder, para tener paciencia, para poder pasar lo que tengamos que pasar, para poder atravesar este momento que estamos viviendo ahora, de pandemia, y no solamente de pandemia, porque uno dice, es el virus, no es solamente el virus, es todo lo que vivimos, ¿no? Porque esta pandemia trajo que no haya trabajo, trajo el que tengamos que convivir, ¿no? Mucho tiempo juntos, y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, si nosotros estamos fortalecidos con su poder, ¿no? Nos armamos en paciencia, podemos mantenernos firmes, tanto en los buenos momentos como acá dice en las adversidades, es decir, que yo puedo tener mi ánimo, siempre puede estar bien, estando en buena situación como estando en adversidad, ¿no? Que no me afecte, a eso se refiere, ¿no? Que yo pueda
al estar fortalecida con su poder, pueda poder sobrellevar esta situación, ¿no? La situación que me esté tocando vivir, ¿no? Que pueda mantener mi ánimo constante, que pueda mantenerme firme, que pueda estar fortalecida, que no decaiga en ánimo, ¿no? Que pueda tener paciencia, que pueda saber esperar el tiempo que tenga que esperar para pasar todo esto, ¿no? Eso es de lo que me hablaba tanto el Señor, ¿no? Que a veces nosotros con nuestras fuerzas queremos cambiar la situación o cambiar las cosas y no es así, ¿no? Buscando más de Él, porque para conocer a alguien, para conocerlo, a Dios, perdón, para conocerlo en este caso, yo tengo que buscarlo, si no, no lo voy a conocer, ¿no? Y como hablaba la otra vez el hermano Jonathan, que es verdad, el pastor lo dice, ¿no? Para conocer a una persona yo tengo que pasar tiempo con esa persona. Y acá el Señor nos está pidiendo que pasemos tiempo con Él, que lo podamos buscar, buscar de todo corazón, ¿no? Para poder conocerlo y para poder aferrarnos a Él en estas situaciones. Y también recordando la palabra qué tremendo, yo me admiraba, ¿no? Porque digo, cómo el Señor, cómo estamos en un mismo espíritu, ¿no? Porque la palabra que compartió el hermano, casi la comparto yo la semana anterior. Y es más, me quedó, ¿no? Que quedé pensando en esa palabra y bueno, y cuando escuché dije qué tremendo porque era lo mismo que iba a compartir yo, ¿no? Y el hermano habla de un antes y un después, un antes de conocer a Cristo y un después, ¿no? Y es verdad, ¿no? Uno en estas situaciones hoy, bueno, hablando con una hermana comentábamos eso, ¿no? Pasando por esta situación de encierro, nosotras que yo ahora estoy jubilada, pero bueno, estábamos acostumbradas a salir a trabajar, a movernos más y de golpe uno, y yo por ejemplo hablando por mí misma, ¿no? Con carácter, yo tenía un carácter muy fuerte, de golpe estar encerrada, no sé, que lo hubiese pasado muy mal, ¿no? Hoy por hoy lo llevo de otra manera, ¿no? ¿Pero por qué? Porque uno ya conoce al Señor, es otra cosa, es otra situación. Igualmente no nos quedamos con esto, uno tiene que seguir conociéndolo. El Señor no lo terminamos de conocer hasta que estemos ante su presencia, ¿no? Hasta ahí. Nosotros tenemos que seguir buscando y tenemos que conocerlo más porque podemos conocer su voluntad, podemos conocer los propósitos que tiene en nuestra vida, ¿no? Y eso es muy importante para nuestra vida, para nuestros anhelos, para nuestros proyectos, inclusive para todo, ¿no? Yo creo que, bueno, esta palabra para mí fue y es de mucha bendición. Me ayudó a entender que tengo que seguir buscando, que tengo que estar en comunión constante con Él, porque es verdad que el diablo también está como león rugiente, está acechando en todo momento, y yo creo que esto nos pasa a todos, no solamente a mí, de vivir situaciones en las que si no recurrimos al Señor, no sé qué pasaría, ¿no? Porque entraríamos en depresión, nos enojaríamos, perderíamos la paciencia, pero yo acá entendí que tengo que buscarlo, que tengo que conocerlo más que Él me va a dar la fortaleza para seguir caminando, ¿no? Seguir caminando y Él nos va a mostrar, ¿no? A mostrar lo que quiere de nosotros y qué quiere para nuestra vida. Que eso es muy importante, ¿no? Es todo, es todo. Yo siempre digo que a mí cuando me dicen que la eternidad ya la vivimos acá, que podemos vivir la eternidad acá, que podemos vivir sus bendiciones acá, a mí me llena de gozo porque yo siempre estoy pensando en cómo me imagino cómo será la eternidad. A veces uno por lo que lee puede imaginarse, ¿no? Las calles de oro y todo lo demás, pero nuestra mente no va a dar nunca para imaginarnos cómo va a ser allá. Pero qué lindo poder vivir, ¿no? Las bendiciones de Dios acá, de ya poder sentir su presencia acá. Ese es un anhelo que yo tengo, ¿no? Poder sentir su presencia, que podamos anhelar todos esa presencia de Dios en nuestra vida,
para, para ya poder vivir de antemano esa eternidad, ¿no?, que nos espera. Así que bueno, esta es la palabra que yo traje para compartir, y para terminar, una palabra que está en Salmo 119, versículo 1 y 2, que dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados, dice, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, los que guardan su palabra, los que leen su palabra, los que la guardan, los que hacen su palabra también, ¿no?, los que creen su palabra, ¿no? No es solamente el tenerla, es el leerla, es el creerla, es el guardarla, es el hacerla. Dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios, nuestros testimonios, ¿no?, que es el resultado del obrar de Dios en nuestra vida, ¿no?, que glorifique a Dios, ¿no?, que nuestra vida glorifique a Dios, nuestro testimonio, nuestro cambio, de donde nos sacó, glorifique al Señor. Dice: y con todo corazón le buscan. Bienaventurados, dice, ¿no?, los que le buscan de todo corazón, ¿no? Entonces, con esta palabra, que podamos buscarlo de corazón, que podamos conocerlo, y a partir de ahí conocer su voluntad para nuestras vidas, para con nuestras vidas, dejar obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas, y poder caminar y andar como le agrada al Señor, ¿no?, como es digno del Señor, agradándole en todo, y que podamos ser de testimonio para otros. Eso es importantísimo, más en estos tiempos que se están viviendo, que hay muchos que todavía no conocen al Señor y están viviendo con depresión, están viviendo con miedos, con angustia, que podamos predicar a este buen Dios, ¿no?, este buen Dios que es el único que nos ayuda a pasar por todas estas situaciones. Y Él es fiel. Y como dice su palabra, muchas partes, Él es nuestra roca y es nuestra fortaleza. Que sepamos que no es con nuestra fuerza, sino con su espíritu, ¿no?, que podemos lograr las cosas, que podemos vencer, que podemos salir adelante, ¿no? Eso es lo importante. Y si hay alguien que no conoce al Señor, a este buen Dios de quien estamos hablando, yo lo invito a que reciba a Cristo en su corazón, y recibiendo a Cristo en su corazón, automáticamente pasa a ser hijo de Dios, y al ser hijo de Dios, ya puede tener una comunión con Él. Pero para esto es importantísimo, ya no queda solamente en hacer una oración. Yo tengo que creer cuando hago la oración, creer en lo que yo estoy diciendo, ¿no? Eso dice que con la boca se confiesa, ¿no?, para justicia, y declaramos para salvación. Entonces, que podamos declarar con fe lo que estamos diciendo, repitiendo, ¿no? Entonces, esta oración es cortita, es breve, pero es muy poderosa si yo la hago con fe, creyendo, ¿no?, creyendo por sobre todas las cosas, y sabiendo que este buen Dios va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días, y Él va a ser nuestra fortaleza, en toda situación. Entonces, si pueden repetir conmigo esta oración, que dice así: amado Señor Jesús, te doy gracias por estar ante tu presencia. Hoy te recibo en mi corazón. Te pido que perdones mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida, y que a partir de este día me alcancen tus bendiciones. Amén. Bueno, desde ya que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día.